Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida al webinar Evaluación y Gestión de Proyectos en Tiempos Turbulentos. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Harold López, PhD in Accounting de la Purdue University, Indiana, Estados Unidos, ingeniero en Información y Control de Gestión y contador auditor de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la misma Casa de Estudios y director académico del Diplomado en Gestión de Costos y Evaluación de Proyectos. Estos encuentros que realizamos en la unidad de U Ejecutivo son oportunidades de conversación que tendrán con el expositor. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Gestión de Costos y Evaluación de Proyectos, programa que inicia sus clases el próximo 23 de julio en modalidad de clases online. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos. Hola, Harold. Hola, muchas gracias, Romy. Muy buena presentación. Qué bueno. Supe que hay harta gente conectada, así que esperemos estar aquí a la altura. Sí, todavía no nos dan el cómputo de cuánto hay conectado. 109 asistentes. Mira, sí. Y se Es una de empiezan las gracias de la virtualidad, que podemos llegar a más personas. Si no tenemos la limitante del espacio. Usted me dice cuándo partimos, cuándo... Sí, ahora ahí está la presentación, Harold. Bueno, los dejo Bien. para que puedan comenzar. Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, darle la bienvenida, muchas gracias por participar y conectarse hoy. Un disclaimer al principio, esta es la primera vez que ocupo esta plataforma, así que si cometo un error, totalmente mi culpa. Me dijeron que es muy buena, puros comentarios positivos, pero siempre hay una curva de aprendizaje que puedo cometer un error, así que me disculpo por adelantado. Segundo, vi que había harta gente de hartos lugares. Eso es algo que permite la virtualidad y el computador. Más allá, de hecho, me di cuenta, preparé la presentación pensando en el marco chileno, pero veo que hay harta gente. Alguien nos dice ahí de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, pero estos temas aplican a todos, ¿sí? Son como los ejemplos que tengo que son más locales, pero en realidad son temas globales y cada vez son más parecidos. Si hay un país que se separa o lidera de alguna forma en un área, después los otros lo siguen y hay mucha complementariedad. ¿Sí? Así que esas cositas vamos a estar hablando también. Lo que vamos a hablar hoy es de evaluación y gestión de proyectos en tiempos turbulentos. Entonces vamos a hablar principalmente de lo que son proyectos y los tiempos que, independiente del país del que se estén conectando, el lugar que se estén conectando, están siendo turbulentos. ¿Sí? Hasta en los países desarrollados están complicados con varias cosas. Entonces vamos a estar justamente hablando de eso y cómo prepararnos, anticiparnos y obtener herramientas para que nos ayude a enfrentar mejor estos tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hablaremos, como decía en el afiche, sobre el contexto actual, qué es lo que se viene hacia el futuro, que nadie tiene una bola de cristal, así que nadie sabe exactamente, pero sí hay ideas sobre cómo se están moviendo las cosas. Tendencia hacia una economía sostenible, eso también no es algo local, sino que es algo global, y en que la evaluación y gestión de proyectos está inmersa, no es algo aparte, como solía ser, algo un poco más de relaciones públicas y de mostrar cómo la empresa es como buena, entre comillas. ¿Sí? Vamos a estar hablando de riesgos y oportunidades emergentes de estas tendencias y cómo distintas herramientas nos pueden ayudar justamente a evitar que se materialicen riesgos y ayudar a tomar oportunidades. Entonces, me gusta siempre partir con obteniendo información de ustedes, porque uno siempre aquí está como el expositor, que el que habla, pero en realidad todos tienen mucho conocimiento y uno genera, uno puede obtener mucho de usted y uno aprende también. Entonces, una pregunta bastante sencilla para ver qué es lo que estamos entendiendo en común
cuando usted escucha de proyecto, porque es una charla de evaluación de proyectos. Entonces, quería ver si pudieran seleccionar el código QR ahí. Si no, también está como escrito, se van a demorar más en escribir el link, pero también está ahí si lo quieren escribir, pero es más rápido hacerlo con el teléfono, no debería requerir mucho, no requiere que se guarde su cuenta de correo ni ninguna cosa. Simplemente que ahí ponga 3 palabritas o 3 términos y vamos a ver cómo se genera. Ya hay algunas respuestas. ¿Sí? Tengo 2 respuestas. Igual cuántos dijeron que habían 131, así que esperemos que hayan un poquito más antes de ver qué es lo que nos están diciendo. No, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, es lo que ustedes consideran que se relaciona la evaluación de proyectos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas ya. Ya llegaron más. Aquí lo voy a ir. Ya por ahí ya estamos más o menos con un número, con un buen número, así que las voy a copiar y pegar aquí en el servidor web. A ver qué nos dice. Uy, esta respuesta no llegaron. Muchas gracias. Y con las respuestas que tenemos hasta ahora vamos a generar. El computador está un poco lento, pero vamos a llegar. Poner un poquito más grande. Ahí sí. Me dicen si sé, porque entiendo que estoy compartiendo la pantalla, entonces debería verse. Se ve lo que... la imagen, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos están diciendo ustedes? Dice desarrollo, objetivo, muy importante, uno para tener proyecto debería tener objetivo, idea, beneficios, gestión, justamente de lo que se llama esta sesión o el diplomado, también recursos, entregar, acción, actividades, anhelo, eficiencia, gestión, costos, plazos, muy importante, rol, necesario, materia, control, costo, tiempo. Uno en general cuando define algo, o puede haber 100.000 definiciones, si es que hay 100.000 personas tratando de definir algo, y normalmente uno va a poder ir tomando todos esos conceptos que ustedes están considerando. Tiempo, en general sobre cosas futuras, recursos que se invierten para poder, con una idea, para poder generar algo. ¿Sí? Una definición que yo uso bastante, oye, esto no está avanzando. Sí, ahí sí. Es que saqué del libro de Zapac, como el profesor Zapac partió con esto y ha sido un rubro familiar. Me gusta mucho sus libros. Y dice que un proyecto, ¿qué es? Es la búsqueda de una solución inteligente, ojalá, al planteamiento de un problema. O sea, tiene que haber un problema para que haya un proyecto, un problema que queremos solucionar, ¿sí? Entonces, justamente esta búsqueda de solución.
Y esto que tiene a resolver, entre tantos, una necesidad humana o deseo. ¿Sí? Tenemos una necesidad o deseo que lo queremos resolver, y un proyecto básicamente es una de esas soluciones inteligentes. Definiciones pueden haber muchas, ¿sí? Eso no es lo relevante, sino que tomar los principales elementos, varios de los que ustedes me estaban mencionando en esa nube de palabras. ¿Sí? Para ir avanzando un poco, y me imagino que ya tienen un poco de idea de proyectos, aquí como hay harta gente, puede haber harta dispersión, pero de todos modos, en general, es como una idea genérica de lo que es un proyecto. Entonces hablemos un poquito más de contexto. ¿Sí? De nuevo, aquí pido mis disculpas un poco porque los ejemplos van a ser un poco locales, pero tampoco están descabellado pensando en otros. ¿Sí? Una típica línea de tiempo. Podemos remontar año 2018, principio de 2019. Autoridades decían, se veían problemas en Latinoamérica y se hablaba como que estábamos en una especie de oasis, donde las cosas funcionaban bien y no habían grandes problemas. Al menos aquí en Chile, comparando con otros lugares de la región. Obviamente había muchos problemas y llegó lo que llamamos el estallido social. ¿Sí? Ha recibido muchos nombres, pero es el que más se básicamente como que de pronto ya ninguna de las cosas que hacíamos era correcta y teníamos que empezar de cero. ¿Sí? En Latinoamérica han habido varios casos similares con respecto a cambiar la base institucional muchas veces y de forma bien abrupta. Otro, una forma más progresiva, pero han habido varios movimientos fuertes. Luego llegó la pandemia, o sea, estábamos en este mundo bien raro que no sabíamos qué hacer, queríamos crear un nuevo país de pronto, y llegó la pandemia, y estábamos todos encerrados en nuestras casas, y empezamos a trabajar de forma remota, empezamos a estudiar de forma remota, empezamos a comunicarnos de forma distinta, y no solo comunicarnos, a relacionarnos de forma distinta. Entonces, no estoy tan seguro si hubiéramos llegado a esta calidad de presentación y de herramientas disponibles para hacer una charla online si no hubiera pasado la pandemia, que aceleró muchas de las transformaciones digitales que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Y se acabó la pandemia, obviamente dejó muchos efectos, también el estallido social, las cosas generando efectos, pero ya se acabó la pandemia. El estallido, por lo menos aquí en Chile, ya no se habla de estallido, sino que estamos tratando de converger hacia otras cosas. En otros países como que empezaron un poco después, por decirlo, aquí tenemos gente de Ecuador que han tenido este tipo de irrupción en el último tiempo. Pero el mundo sigue y la línea de tiempo no se va a detener por ninguno de estos eventos. ¿Sí? Si un país se detiene, el resto continúa. Si una empresa se detiene, el resto continúa. Si una persona se detiene, el resto continúa. ¿Sí? ¿Y en qué escenario estamos ahora? Estamos en un escenario de tasas altas. ¿Sí? ¿Tasas qué? Tasas de interés. Básicamente, debido a la pandemia, se inyectaron grandes cantidades de recursos, de liquidez en los mercados. Eso llevó a una gran inflación, que no es la primera vez que ocurren grandes inyecciones de liquidez. Ocurrió antes, y lo raro es que no teníamos inflación. Y todos los economistas se preguntaban por qué no tenemos inflación después de la crisis del 2008. ¿Sí? Pero la inflación llegó. Y para tratar de detener esa inflación, la mayoría de los bancos centrales han aumentado las tasas. Y aquí voy a ver si es que ustedes tienen o no tienen, si algunos tienen algunos conocimientos de evaluación proyectos de las formas más tradicionales, como son el valor presente neto, la TIR, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con las tasas altas? En general, uno podría decir que un proyecto tiene un valor presente de todos sus flujos, que es una ecuación matemática, pero la idea no es que pasar matemática en esta sesión, pero es básicamente todos los flujos que pueda producir el proyecto en el tiempo, eso es traído al presente, descontado por una tasa
de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería pasar con el valor presente de los flujos de este proyecto? Si es que las tasas de descuento son más altas. ¿Sí? No sé si pueden responder ahí en el chat y aquí las podemos ir viendo. Algo que no pregunté porque me aparecían algunas respuestas, pero ahí les voy a preguntar. ¿Qué pasa cuando las tasas de interés suben con ese valor presente? ¿Alguien tendrá la respuesta por ahí? Esto es lo que sube. Esa R, que es la tasa de interés. Las personas dejan de endeudarse porque sale muy caro endeudarse. Baja el consumo, probablemente por las mismas razones. El BAN, me imagino que eso es cae, como dice Mario, el BAN cae, si es que esto es el valor actual neto, que a veces se le pone menos la inversión. El proyecto va a ser más exigente probablemente en el sentido de que estos flujos tienen que ser más grandes que lo que tenían que ser antes para compensar esa tasa de descuento. ¿Sí? Proyecto no viable, se puede volver no viable desde el punto de vista económico porque el valor presente de este flujo, al aumentar la tasa de interés, va a bajar el valor presente. Entonces, voy a preferir otra cosa. La herramienta del BAN, que nos dice ahí también Mario, la herramienta del BAN lo que hace es comparar los flujos que tengo con su costo alternativo, y el costo alternativo viene dado por la tasa de descuento. Entonces, si los flujos no dan para compensar ese costo alternativo, es mejor invertir en otra cosa. ¿Sí? Eso simplemente se llama el BAN. Justamente alguien dice, Gustavo dice, el dinero se encarece. La tasa de interés es el costo del dinero. ¿Sí? Entonces, el precio del dinero. Igual que comprar un refrigerador, uno compra dinero con pesos, con dólares, uno compra dinero con interés, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Muchas gracias por todas sus respuestas. Entonces, en ese ambiente estamos, en un ambiente de tasas altas, que un proyecto para poder ser atractivo va a necesitar mayores flujos. ¿Sí? Luego, estamos en un escenario de bajo crecimiento, y de nuevo, aquí lo estamos hablando en Chile, también pero esto es el caso en la Unión Europea, es el caso en la mayoría de los países de Latinoamérica. Menor crecimiento del que teníamos antes de la pandemia. Y si tenemos poco crecimiento, ¿cuál es la variable que nos afecta ahora en general? La de arriba, la de los flujos. Entonces, si tenemos proyectos que están indexados al crecimiento de la economía en su conjunto, vamos a tener que ya no solo el problema viene por la tasa de interés, que es el descuento, sino que lo que yo estoy proyectando que voy a ganar con este proyecto. ¿Sí? Disminuir los retornos, claramente ahí como dice Claudia. ¿Sí? Cuando se consideran los flujos versus cuando me costó, esos son los retornos y si realmente está siendo rentable. Muchas veces se usa la palabra retorno para hablar de rentabilidad. Y cuando uno invierte en un proyecto, ese es en general, si es que es una empresa, en general lo hace para ganar dinero, no para perder. ¿Sí? Justamente lo que dice Emiliano, que el proyecto va a tener una menor rentabilidad. ¿Sí? Y otras cosas empiezan a pasar. Tenemos mucha incertidumbre regulatoria. Estamos en un mundo cambiante, mucho más exigente. Las sociedades son mucho más exigentes de lo que solían ser. Entonces, ¿hacia dónde está virando, cambiando la regulación? Lo vamos a mirar un poquito más en detalle en un segundo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la incertidumbre en general cuando uno va a tomar decisiones? Lo que sucede es que a las personas no nos gusta la incertidumbre. Queremos saber lo que va a pasar. Hay normalmente cuando se hacen todos los estudios de activos financieros,
y está lo que se llama renta fija y renta variable, la diferencia de retornos o rentabilidad que me decían aquí entre la renta variable y la renta fija es abismal, es demasiada, ¿sí? Muchas veces lo que explica eso es un error de nombre, de concepto. La gente piensa que la renta fija es fija, en el sentido de que no cambia, que yo sé lo que voy a obtener. Y eso no es cierto. Yo cuando invierto en deuda, en renta fija, lo primero, lo que conozco es que este flujo ya no tiene un subíndice T, sino que es siempre lo mismo. Y pero lo único que no sé es que si es que me va a pagar o no me va a pagar. Ahí tengo como una probabilidad. Pero por otro lado, si lo estoy comprando en el mercado, esto es un precio que fluctúa, como cualquier precio de cualquier activo financiero. Pero al llamarse fija, a las personas, en los humanos en general, le agregamos mayor valor, porque no nos gustan las cosas que varían, nos gusta saber lo que va a pasar. Tenemos lo que se llama aversión al riesgo, que tenemos mucha desutilidad de no saber lo que va a pasar, ¿sí? No nos gusta apostar, a menos que creamos que vamos a ganar. Una vez que creemos que vamos a ganar, ahí apostamos, ¿sí? Eso es en general, cuando se hacen todos los experimentos. Obviamente hay de todo, pero en términos agregados. Y hay múltiples variables a considerar, ¿sí? No es simplemente saquemos un cálculo, me dio un valor actual neto positivo, invierto o no invierto. Hay muchas cosas contingentes, cosas que pueden pasar, que no pueden pasar. Entonces, en todo este mundo, ¿cómo evaluamos y gestionamos los proyectos? Bueno, como les decían aquí al principio de la charla, hay harta herramientas que se pueden utilizar y las vamos a mencionar un poco también hacia el final de la charla. Pero miremos un poco hacia adelante, lo que se viene. Tenemos aquí ese dibujito que me gustó. No me gusta el concepto, pero sí me gustó el dibujo, la gráfica. La temperatura mundial está aumentando de forma significativa. Hay mucho esfuerzo para mantenernos bajo el 1,5 grados Celsius sobre el promedio preindustrial, antes de la revolución industrial, cuando empezamos a sacar combustibles fósiles de la tierra. Ya siempre se ocuparon, pero de una forma industrializada, valga la redundancia. Y yo soy de los pesimistas, que cree que no lo vamos a lograr, pero es probable que podamos lograr estar bajo los 2 grados, que es como la segunda meta que hay. La tarea es titánica, necesitamos que hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces, es algo que nos tenemos que preocupar, es algo que va a ocurrir, ¿sí? Ya muchas de las inversiones que se están haciendo y aquí me estoy adelantando un poco, pero de los que muchos gobiernos han hecho y muchos del sector privado también, es hablar sobre la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Para que no sigamos tirando más gases que elevan la temperatura del planeta. Sí, pero esto va a ocurrir igual. Esa es la mala noticia. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer la mitigación, pero también tenemos que adaptarnos. ¿Qué pasa con la palabra es calentamiento global, aumento de las temperaturas, pero como en algunos lugares sube, en otras baja, en general se habla de cambio climático. Aquí, localmente, Chile es uno de los países que se espera tener mayor estrés hídrico del mundo, ¿sí? Problemas con el acceso al agua, el top 10, y la región latinoamericana también se espera que tenga muchos problemas, ¿sí? Las plantaciones de cacao, las plantaciones de café, que son, por ejemplo, en latitudes un poco más al norte que nosotros, pero de personas que nos visitan hoy día. Entonces, muchas cosas van a tener que ir en esa función, adaptación, cómo los negocios se pueden adaptar a esto que va a ocurrir, ¿sí? También está el tema de economía sostenible en términos genéricos. Muchas veces se habla de temas sostenibles como que es medio ambiente.
Y no, es mucho más que eso. Lo vamos a hablar en un segundo también. Pero si hablamos de medio ambiente está el tema climático, que se ha llevado toda la atención de los últimos 10 años, yo diría. En los países desarrollados ya cada vez está, salvo Estados Unidos, que es un caso aparte, se han hecho estándares, se están alineando las políticas, se hacen tanto incentivos como castigos a actividades que, no son, que afectan la economía en general desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, cada vez vamos a ir teniendo más regulaciones más estrictas. Pero no solo es medio ambiente, como les decía, sino que también temas sociales y de gobernanza. Términos medioambientales, el cambio climático ha sido lo más importante, pero de lo que se está hablando ahora es biodiversidad. ¿Sí? ¿Cómo afecta la biodiversidad a mis negocios? Tengo, no sé, ahora aquí en Chile estamos, y varios países de Latinoamérica también, estamos tratando de sacar litio, ¿sí? Cómo afecta la biodiversidad en esas salmueras de los salares, por ejemplo. Tenemos el rubro forestal, el rubro agrícola en general, ¿sí? Cómo está afectando eso y cómo me afecta la biodiversidad, también el capital natural, no solo visto desde el punto de vista de riesgo, sino que se está evaluando cada vez más que las empresas y las organizaciones puedan valorar lo que tienen de capital natural y que se pueda invertir en ello a través de acceso a muchos fondos que hay. Eso es lo que se está hablando y probablemente lo que se venga después es plástico, demasiado plástico que tenemos, ¿sí? Esto lo sabemos hace 50 años, que tenemos mucho plástico, pero como que tenemos que estar encima del problema ya atosigados para darnos cuenta que tenemos que hablar en serio de las cosas, más allá de solo el punto de vista teórico, ¿sí? Pero esto va avanzando y se viene, ¿sí? Todas estas cosas, todas estas regulaciones, si yo, por ejemplo, ahora digo, ya, en Chile tenemos un impuesto al carbono de $5 a la tonelada de carbono equivalente, ¿sí? Es bastante poco, eso me basta a mí no me mueve la aguja, como se dice, con respecto a cambio en decisiones. Sí, pero si yo exporto a la Unión Europea, ahora la Unión Europea va a poner un impuesto a la entrada, en la importación, que si del país donde yo estoy, donde yo produje, no cobran impuestos al carbono que sea similar, se los cobro yo. ¿Por qué? Porque si no se afecta la industria interna al estar cobrando un impuesto que los extranjeros no tienen. Entonces, a pesar de que uno esté circunscrito en una economía, este es un tema global. ¿Qué es esto? Esto es, probablemente lo hayan escuchado por ahí, lo que se llama cómo usamos los recursos naturales de la Tierra, ¿sí? Y este estudio dice que como estamos utilizando los recursos ahora, cuánto la Tierra puede seguir generando, a través más o menos como por agosto de este año es cuando se cumple, ya que no gastamos todos los recursos de la Tierra. De ahí en adelante estamos usando lo que se llama el sobregiro. ¿Cómo estamos en Chile? En Chile estamos en mayo. O sea, todavía no llegamos ni a la mitad del año. Y hace más de un mes en Chile ya no ocupamos todos los recursos naturales y estamos básicamente necesitamos, si el mundo viviera como Chile, necesitaríamos casi 3 planetas Tierra para que fuera sostenible, poder mantenerlo en este planeta, ¿sí? Por ahí, países que pueden estar un poco más tarde, como Colombia, que tiene hartos recursos naturales también, renovables, o Ecuador, que tenemos a alguien por acá ya en noviembre, pero en realidad Ecuador, que es como de los mejorcitos, nos llega a diciembre, ¿sí? De lo peor tenemos a Qatar, que si viviéramos como en Qatar, todo el mundo, como gastamos nuestros recursos naturales, se nos acaba el planeta en febrero. Entonces, esto lo puse también aquí, algo de nuevo muy local tal vez, que el escudo nacional dice por la razón o la fuerza, y por eso lo puse, que en realidad o nos convencemos y tratamos de hacer las cosas distintas ahora, o esto nos va a llegar igual, ¿sí? No es por pensar que
que no hayan regulaciones no nos va a afectar. De todos modos nos va a afectar. Las regulaciones van a llegar por presión social o por ideas del gobierno que esté de turno, pero esto nos va a pegar en nuestras evaluaciones. Entonces, ante esto, se generan muchos riesgos, pero también oportunidades, ¿sí? Este dibujito es como, sí, estoy moviendo ahí en llegar al otro lado, cruzando la cuerda floja, pero porque tengo un retorno al otro lado. Entonces, ¿qué elementos de riesgo de proyecto? Normalmente cuando se estudia riesgo se habla de dos conceptos, que es retorno y riesgo. Retorno es cuánto voy a ganar, ¿sí? Es cuánto espero ganar. Y de hecho la palabra esperado es bien problemática porque uno, al menos como lo dice en español, es como que yo creo que voy a ganar eso, pero en realidad no. Si yo invierto en un proyecto y tiene solo puede que vaya a ganar 100 millones o voy a ganar cero. Esas son las únicas dos posibilidades. Y 50% de probabilidades cada una. El valor esperado de eso es 50. Así que es un promedio ponderado por las probabilidades. Pero yo en realidad nunca voy a tener 50. Solo voy a tener 0 o voy a tener 100. ¿Sí? Esto en general, el riesgo retorno y el valor esperado es para cuando hay una cartera de proyectos. ¿Sí? Cosas que se empiezan a repetir. Entonces unos fallan, otros funcionan y así se van moviendo. Por eso uno dice cuánto es el valor esperado. Y el riesgo, ¿cómo se ve? Como la volatilidad de estos retornos. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Normalmente se mide como la varianza o la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, que es cómo se mueven o qué tan distantes están estos retornos de la media. ¿Sí? La media que ya calcularon como valor esperado, cómo se mueven estos posibles resultados en torno a esa media. Entonces ahí se habla de frontera eficiente y cuánto yo debería tener y modelos con completa información y todos los participantes tenemos la misma versión al riesgo y un montón de supuestos detrás. Pero así normalmente se ve el riesgo. Pero hay conceptos que van un poco más allá, ¿sí? No solo de cómo se mueven estas cosas, sino que qué tipo de materialización de riesgo hay. Y hay muchos riesgos que pueden hacer que el proyecto se me caiga. Y ahí entra lo que se llama el concepto de stakeholders, que en español en general se le llama grupos de interés. Esa es como la traducción. Entonces, no sé si me pueden decir ahí en el chat qué son estos grupos de interés. De forma bien sucinta, si es que lo ha escuchado, probablemente lo ha escuchado, si es que ha visto temas de administración, que es probable que algunos no lo hayan escuchado. ¿Sí? Así. Qué bien esta charla. Entonces, si pueden ahí ir escribiendo en el chat de forma sucinta qué es lo que son estos stakeholders o grupos de interés. Raquel nos dice que son todos los socios internos y externos de una empresa. Si hay una palabra clara, hay socios. ¿Sí? Como siempre son socios, tienen el mismo poder, ahí uno puede empezar a hacer algunas preguntas. Andrea nos dice clientes, también internos y externos. Clientes, considera clientes que reciben algún producto. Accionistas son un ejemplo también de stakeholders. Pero aquí hay, ojo con la palabra en inglés, stake versus stock. Stockholders, stock es acción, ¿sí? Stakeholder es más global, pero también incluye a los accionistas. Andrés nos dice la comunidad, ¿sí? La comunidad también es considerada grupo de interés, nos dice Sandra. ¿Sí? Y aquí Gustavo nos dice algo como lo que yo estaba como esperando. Todas las respuestas están bien alineadas, pero esto es como lo que yo estaba esperando. Todas las que se ven afectadas de cierta forma por las actividades de la empresa, ¿sí? Por lo que la empresa hace. Los clientes, proveedores, trabajadores, nos dice Valeria. ¿Sí? Las asociaciones gremiales, por ejemplo, constituyen stockholders, nos dice Haroldo. Propietarios, clientes, proveedores, sindicatos. Hay harto.
Miren, yo aquí puse algo como en función muy parecido a lo que ustedes me dijeron. Está la organización y están, como decían ustedes, los dueños, los acreedores, que son los que prestan dinero, reguladores, gobiernos. Mira, alguien nos dice que eran personas que tenían más del 50%, esos son los controladores de la empresa, cosas que también se van viendo. Gobierno, la sociedad. Uy, empezaron a pasar muy, muy rápido los comentarios, pero sí está cualquier individuo o grupo. ¿Sí? La comunidad. Ejemplo, es distinta a la comunidad que la sociedad. La sociedad es como el país en su conjunto, uno podría decir la región latinoamericana, versus comunidad que es mucho más local. ¿Sí? Proveedores, directorios, los administradores, trabajadores y otros, muchos que no han dicho. Y aquí está porque la hice muchas veces, porque, si se fijan, le puse flechitas para los dos lados. Que son los que son afectados de alguna forma por la organización, pero también que afectan a la organización. ¿Sí? Entonces miremos algunos de estos riesgos que pueden ocurrir. Uy, puse los dos juntos, no le puse... Esto también va a ser muy, muy local. Hay harta gente veo que hay gente de Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua. Ustedes están perdonados de conocer este ejemplo, pero si es que alguien me podría decir por ahí, ¿de qué se trató el caso Freirina o qué pasó en Freirina? ¿Sí? También, yo hago clases en la universidad a muchachos jóvenes y esto pasó hace más de 10 años. 2000, sí, como 12 años. Y le hago clase a mis estudiantes de pregrado y comento estos casos o la misma crisis financiera del 2008 que para mí fue recién. Y me miran como, ¿qué está diciendo este abuelito? La planta de cerdo, ¿no? Dice ahí, súper. ¿Sí? Yo viajé zona de sacrificio, que se le llamó por desastre. ¿Sí? Muchas gracias a los que han ido contaminación, los que han ido respondiendo, plantas de cerdo. ¿Sí? Esto fue como emblemático. ¿Por qué? Y alguien dice, Andrea dice impacto ambiental, comunidad. ¿Sí? Esto es algo que tiene que ver con las comunidades. Uno cuando baja, yo fui una vez a ver el desierto florido, muy lindo, y una de las partes que uno pasa es por el Valle del Huasco. ¿Sí? Entonces uno baja por el Valle del Huasco y de pronto ve un amor gigante industrial que no tiene como ningún sentido con el resto del paisaje. Uno dice, ¿qué pasó aquí? Y era una tremenda planta y uno no ve ni el pueblo. Y después se ve el pueblo, que es bastante pequeño. Y pusieron básicamente una planta tremenda, como decían ahí, planta de cerdos, que básicamente que traía mucho progreso para la comunidad, tenían todos los permisos ambientales, hablaban con los alcaldes, tenían mucha gente que se benefició con eso, con la planta. Sin embargo, como varios de ustedes dijeron ahí, tenía un problema ambiental, y ese problema ambiental era que no producían cualquier cosa, sino que producían cerdos. ¿Y cuál es el problema de los cerdos? Es que son hediondos. ¿Sí? A nadie le dicen chancho o cerdo de buena forma, siempre es como un insulto. Menos que alguien le dice ahí mi chanchito, cosa medio cariñoso, pero en general como que no es algo bien visto, son hediondos. Entonces esto generó un problema de olor, que la gente decía que se enfermaba por el olor, y de hecho en Chile no teníamos norma de olores. Se generó el año 2020, creo, 2022. No antes que eso, ¿sí? No antes que el 2020. La primera norma de olores. No había legislación. Hablaron con el alcalde, hablaron con juntas de vecinos, lo que fuera. No, las juntas de vecinos no hablaron. Pero aún así, tuvieron que cerrar. Esto yo hablaba cuando hice mi doctorado allá en Purdue, había otro chileno haciendo el doctorado, él de hecho estaba haciendo su doctorado en cerdos. Y decía que la planta era, en términos de tecnología, top mundial, era top de línea, era muy, muy buena tecnológicamente. Pero justamente aquí no se hizo un trabajo adecuado con las comunidades. Y las comunidades no es hablar con el alcalde. ¿Sí? No es decir, sí, aquí traemos progreso y es suficiente. No, tiene que haber un trabajo
mucho más cercano, de información, de permitir quejas. No solo decir, oye, aquí esto aquí, sacamos el ban, esto le trae más riqueza a la empresa que si no estuviéramos serían más pobres si es que no está. No, la gente pide mucho más. Y esto llegó obviamente a la televisión, al Senado, y se hicieron leyes. Y este proyecto, que cuando se calculó el ban salió un ban positivo, un valor presente positivo, un buen proyecto, terminó en una pérdida total. Y no solo el proyecto que llegó a cero, de ahí quedaron, tuvieron la planta, está ahí, en el desierto, desocupada, y se perdió toda la inversión y mucho prestigio también. ¿Sí? El otro que puse aquí también es relacionado con otro stakeholder, el de con los trabajadores. Este fue, y no es de esta foto, pero no quise poner cuál era, pero una empresa que está ahí cerca de la carretera 5 Sur, cerca del cruce a Rosario. De pronto sus trabajadores se fueron a paro, o parte de sus trabajadores se fueron a paro, cortaron la ruta panamericana, pidieron que tuvo que interceder el ministro del Trabajo y un montón de cosas. ¿Qué es lo que hizo la empresa? La empresa les construyó un casino para que comieran. Y dice, ya, pero eso está raro. ¿Cómo hay un paro porque le pusieron un casino? Lo que pasó es que a uno cuando le llega la liquidación de sueldo, que es todos los ítems que aparece en mi remuneración, a fin de mes aparece una parte que es asignación de colación. Ya todos les llegaban. Y dijeron, bueno, esa asignación de colación va a estar ahí mientras construimos el casino. Construyeron un casino muy bueno y una vez que construyeron el casino, eliminaron esa asignación de colación. ¿Cuál es el problema? Que las personas en general no se preocupan de los ítems. Ahí aparecen como 20 líneas en la remuneración, en la liquidación de sueldo. Le importa el final, lo que aparece en la última línea. Entonces, a muchos le provocó mucha rabia, porque era como que estuvieran bajando el sueldo. Esto había sido acordado con los sindicatos. O sea, el representante de los trabajadores en la empresa estaba de acuerdo. Este fue un paro ilegal, totalmente de acuerdo. Aún así, la empresa no pudo trabajar por 2 semanas y contó nuevamente el daño reputacional. ¿Por qué? Por no trabajar correctamente con los trabajadores. Al final la solución, ¿cuál fue? Es que comer en el casino fuera opcional. Si uno quería comer en el casino te lo descontaban y después no. Pero es como una solución más o menos obvia, una vez que uno ve el problema después, pero estas cosas deberían anticiparse, no esperar a que suceda. Entonces, con cualquiera de estos stakeholders, a uno se le puede caer el proyecto y terminar quebrando. ¿Sí? Pero no solo hay riesgo, también hay muchas oportunidades. Y aquí veo que en el tiempo estoy medio acotado, así que voy avanzando más rápido. Voy a leer solo las partes rojas. ¿Quién es Larry Fink? El presidente de BlackRock. Para los que no lo sepan, es la empresa administradora de fondos más grande del mundo. ¿Sí? Entonces, miremos aquí, invierte en muchas empresas. Y siempre, todos los años, o todos los trimestres, le manda a los CEO, a los gerentes de las empresas en las que invierten, una carta con cosas, con lo que están mirando. ¿Sí? Y en el 2020 decía varias cosas, después decían que creemos que la inversión sostenible es la base más sólida para las carteras de clientes en el futuro. Entonces ellos reciben plata de inversionistas y la invierten en empresas. Entonces están diciendo que considerando cosas sostenibles. ¿Sí? Aquí no estoy hablando de regulación, aquí estoy hablando de un administrador de fondos que quiere invertir, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Sí? Nada de necesariamente ser bueno o porque tiene alguna idea política al respecto. Es para ganar dinero. En marzo del 2020 dice, han visto que las carteras sostenibles ofrecen un rendimiento más sólido que las tradicionales durante este periodo. ¿Qué periodo fue marzo del 2020? La pandemia. En el 2021 dice que las empresas deberían informar sobre estos planes con respecto a la carbono neutralidad. ¿Sí? A cómo pueden ser neutrales al 2050. O sea, esto no es un regulador, este es un inversionista que le está pidiendo, y no es el único, pero el más grande, por eso hace más ruido. Y dice que el riesgo climático es riesgo para las inversiones. ¿Sí? Entonces,
los inversionistas se tienen que fijar. Y luego dice, ya esto del 2022, pasando más de riesgo a oportunidades, miren lo que dice, la descarbonización, es la parte de aquí abajo, la descarbonización de la economía global creará la mayor oportunidad de inversión de nuestras vidas. O sea, Larry Fink, con lo que ya debe estar 10 años de su retiro, de la jubilación, y que ha tenido una tremenda carrera, siendo el presidente del administrador de fondos más grande del mundo, dice que esta es la mayor oportunidad de su vida. ¿Sí? Es porque hay mucho recurso en esto. Es porque tiene que llegar. Si no llega, nos morimos como especie. ¿Sí? Otras cosas, hay una cantidad de fondos que están moviéndose desde de algo no sostenible a algo más sostenible, inmensa. Entonces esto hoy a la hora de almuerzo tuve una charla donde estaba Corfo. Corfo, para los que nos ven del exterior, es una agencia gubernamental que se dedica como a promover el fomento. ¿Sí? Entonces, y está por ejemplo el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. ¿Y qué es lo que buscan ahí? Resiliencia ante la crisis climática, descarbonización y la transformación de la matriz productiva. ¿Sí? Y esto está pasando todo el mundo. ¿De dónde venía esto? De una red Eureka, que en realidad lo anterior, lo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, es como el marco general, y lo que venían a hablar hoy día era de esta red, que hay un montón de financiamiento. Esto es de investigación y desarrollo, hasta 220 millones de pesos para las empresas pequeñas, un 80%, ¿sí? Grande un 40%. O sea, gran parte de este financiamiento, o que no podría creer que es gasto, pero pensando en el futuro, en hacer transformaciones importantes, te la financia el fisco. Y si no el fisco, hay un montón de oportunidades que hay afuera. Hay muchísimas oportunidades. Entonces, hay unas preguntas, parece, pero voy a tratar de pasar con esto rapidito antes de las preguntas para que no me digan que no alcancé a decir lo que quería. Pero, ¿qué es lo que se obtiene con el diploma y otras cosas? Básicamente herramientas de evaluación de proyectos para dos tipos de decisiones. Sí o no, significa llevo a cabo el proyecto o no lo llevo a cabo. Y también mirar si es entre proyectos alternativos cuál llevar a cabo. ¿Sí? Esos son como en general cuáles son los dos tipos de decisiones. El diploma, que de ahí también les puede hablar un poquito más Romy o Lorena, si es que están por ahí. Básicamente habla de inversiones y evaluación de proyectos en el principio y el final. Es como el esqueleto del diploma, que es la primera clase y la quinta clase, o el quinto curso. Y entre medio tiene lo que le da la carne, o la carne vegetal, si es que son medio, si es que van desde el área más vegana. Que tiene que ver con cómo todas estas decisiones impactan en los estados financieros, ¿sí? Para hablarlo con la gente de finanzas, que al final es los que toma la decisión. Planificación y presupuesto. ¿Para qué me sirve planificar? No solo para decir lo que voy a hacer, sino que me sirva una guía para cuando realmente lo esté ejecutando y decir voy bien, voy mal, y adaptarme. ¿Sí? No necesariamente tengo que forzarme a cumplir lo planificado. ¿Sí? Eso es cosas que vamos a estar viendo. Y la gestión, justamente, y análisis de los costos, cómo se van desarrollando en el diploma. Y voy a dejar esta laminita por mientras que lo vaya bajando. Este es el brochure del diploma, que lo pueden bajar en ese link. La modalidad es online, así que pueden venir de cualquier lugar del mundo. Tiene fecha de inicio, esta es la segunda versión del año, el 23 de julio. ¿Sí? Ahí pueden ver más información y pueden ver más cosas. Pero hay preguntas, así que no quiero dejarlas todas, así que las pueden compartir ahí en la pantalla. Encantado de responder. Dice, mi casi tocayo, porque es Haroldo, dice que este es el resultado de la ausencia de un enfoque sistémico para examinar un proyecto y o profundizar en los efectos de la toma de decisiones antes de decir realmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Uno tiene que mirar más allá del Excel muchas veces y qué cosa nos afecta en el Excel. En la crisis del pollo, gripe aviar, matanza de aves, se atascó la venta de maíz y AgroSuper a su manera de destrabar parte de la crisis maicera. ¿Sí? También, o sea, tenemos casos por montones. Tenemos la salmonera con el virus ISA, no sé si recuerdan. Aquí hay una pregunta de Alejandro.
Si hay proyectos que en un principio no eran factibles, pero ahora sí lo son, por ejemplo, por el precio del cobre, ¿cómo proyecto su factibilidad a 5 años considerando la variabilidad del precio del cobre? En el caso de un proyecto minero. Esas son de las grandes preguntas. Hay muchos proyectos que ahora son considerados viables y hace 2 años no. Así como. Entonces, ahí uno tiene que empezar a pensar, ¿cómo se viene la economía? ¿Cuál es el tema? Tal vez ahora tuvimos como una pequeña pseudo burbuja, que de pronto todos se pusieron a comprar cobre y subió mucho. Pero ¿cómo se viene la economía? Para hacer la transición energética que decía Larry Fink, necesitamos más cobre que el que hemos sacado en la historia de la humanidad. No podemos hacerlo de otra forma. Hay que sacar cobre. Si no, no podemos hacer la transición económica. Y suena como, chuta, la minería es como que no es renovable, por definición. Entonces, un proyecto de cobre probablemente tenga que ver más con los tiempos y qué estándares cumplir. Ya no se puede llegar y hacer un tajo en cualquier lado. Hay que considerar las comunidades, el medio ambiente. Pero vamos a necesitar cobre. Entonces, proyecto minero de cobre tiene todo el sentido del mundo. Además, la inteligencia artificial. ¿Qué necesita la inteligencia artificial? ¿Cuál es la empresa más grande del mundo hoy, creo, que ha aparecido esa noticia? Nvidia, que hace chips. ¿Qué necesitan los chips? ¿Y por qué? Por capacidad de procesamiento. Por capacidad de procesamiento, la inteligencia artificial necesita mucho cobre. ¿Sí? Pero obvio, no a cualquier precio. Para eso están todas las herramientas. Riesgo de desastre, dice. ¿Se incorporan efectivamente en los proyectos de inversión en Chile? Yo diría que bastante poco, mucho menos de lo que debería haber. ¿Cuáles se incluyen? Los terremotos, porque estamos como, tenemos un doctorado honoris causa en terremotos porque ocurren siempre, entonces se incluyen al momento de diseñar algo, se incorporan. Pero este tipo de otros desastres que eran eso una vez en 20 años, una vez en 50 años, que estaban ocurriendo todo el tiempo, se incorporan demasiado poco desde mi punto de vista y por eso tenemos tantos costos simultáneos. Ahí dice un alcance adicional. Cualquier evaluación de proyecto debería examinar la posibilidad de shock. Claro, no es solo poner el valor presente y salir, sí, me salió el BAM positivo, sino que debiera tener un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad significa ver qué pasa en escenarios posibles, ¿sí? Hay mucho que se ha hecho de reporte últimamente y justamente en temas climáticos te piden decir cuáles son tus escenarios financieros en caso de que sigan la temperatura hasta ahora, lleguemos a 1,5, que pase los 2 grados, ¿sí? Así que estas cosas deberían considerarse, como decía Larry Fink, de nuevo, un tipo que no es que le importe la filantropía, le interesa ganar plata. Los riesgos de sostenibilidad son riesgos financieros, ¿sí? Y aquí parece que ya estoy llegando al límite del tiempo y la señal que tengo ahí arriba en pantalla. Sí, Carol, gracias por la presentación. Estuvimos revisando y ya no hay más consulta. Perfecto. Sí, así que justo muy respetuoso del tiempo. Bueno, agradecerte la conversación, el hacer participar también a los asistentes. Y antes de despedirnos, queremos despedirnos, por supuesto, perdón, de quienes nos vieron, estuvieron presentes desde Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua, desde Santiago, Valdivia, Mostazal, Salto del Laja, Iquique, La Serena, Puerto Varas, Temuco, Coquimbo, San Antonio y Coyhaique. Todos ellos nos acompañaron, así que este tipo de conversatorios virtuales permiten que todos puedan participar. Sí, muchas gracias por participar también, ¿no? Sí, sí. Y los dejamos invitados a que revisen nuestras redes sociales, nuestra página web uejecutivos.cl. Ahí estamos constantemente informando de las siguientes actividades, de los webinars y entregando mucho contenido de los diplomas. Por supuesto que revisen el diploma Gestión de Costo y Evaluación de Proyecto, un programa que es 100% online y que parte ahora en julio. Así que si tienen dudas, revisen la página web y ahí nos escriben, nosotros podemos aclarar y si necesitan quizás conversar contigo, Harold, te dejamos conectado con ellos. Perfecto. Ya pues, que tengan muy buena tarde. Pues muchas gracias. Que estés bien, chao.